Le bendiga, amados hermanos. En esta tarde vamos a compartir un mensaje de parte del Señor para nuestra edificación y de la edificación de otros hermanos. Aquellos que no conocen al Señor, se les anima, se les invita. Y para que estemos viendo las redes sociales, buscando esa palabra de parte de Dios para nuestra edificación en estos momentos. Dice: Jesús predice su muerte y su resurrección. Pero Él les mandó que nadie dijese esto, encargándoselo rigurosamente, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales, sacerdotes y los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. El versículo 23 decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vamos a hablar en esta tarde de una determinación. Jesús aquí está dándole un ejemplo de una determinación. Él se determina a llevar esa cruz, la cruz de predicar el Evangelio de Cristo a todas las naciones. Esta determinación es la que hoy vamos a hablar, a compartir, donde nosotros tenemos ya que determinarnos a llevar el Evangelio de Cristo a todas partes. Aún Jesús, sabiendo que iba a morir, Él no se limitó en seguir. Él les explicó, les dijo, les habló a los discípulos que se negaran a ellos mismos, que continuaran llevando ese Evangelio, que iban a tener dificultades, iban a tener muchas cosas en el camino, pero que llevaran esa cruz. La cruz es Cristo y la cruz que vamos a llevar es su Evangelio. Entonces ellos se determinaron. La determinación, usted va a tener un atrevimiento, usted va a tener un gozo, usted va a tener fuerza, poder, autoridad que Dios le va a dar para que continúe llevando este Evangelio. Ellos aquí también habrán cambios en nuestras vidas, porque para negarnos a sí mismos tenemos que dejar nuestras prioridades y mirar las del reino de Dios. Nuestras prioridades ya no pueden estar en primer lugar, sino Dios en primer lugar. El Señor nos da también una promesa importante después que una persona se determina ya dónde yo quiero ir, qué quiero alcanzar, las visiones que Dios me ha dado, los sueños que Dios me dio, cómo voy a lograrlos, cómo lo puedo lograr. Entonces, en medio de esa determinación que usted tome, el Señor le ha dado promesas, como también se las dio a Job. Si usted va a la palabra del Señor en el capítulo 22 de Job, Job 22, 28, dice: determinación a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerás luz. Entonces, una promesa que el Señor está dando a Job: él iba a resplandecer, se iba a determinar, iba a ser firme en su convicción en que lo que él iba a hacer era no para agradarle al hombre, sino para agradarle a Dios. Y la clave de una determinación la podemos buscar en Hechos 20, versículo 22. He aquí, dice: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pablo obedece a Dios, porque en medio de una determinación en nuestras vidas tenemos que obedecer a Dios. ¿Quién nos ha enviado a ese lugar para predicar el Evangelio? No fue el hombre, sino Dios nos envió. Entonces Pablo se determina y dice: yo iré a Jerusalén a llevar este mensaje. ¿Por qué? Porque hubo una obediencia en él y dice: voy aún sin saber qué me va a acontecer. Él no sabía qué le iba a pasar, pero el Espíritu Santo le hizo saber a Pablo y le revela que iba a ser perseguido. Pero Pablo no se limitó ni se quedó allí, sino que él fue como un soldado, como un guerrero de Dios,
como aprobado, un hombre probado por Dios. Entonces, cada uno de nosotros, al obedecer a Dios, nos estamos determinando a quién yo voy a servir, a quién le voy a seguir. En el secreto de una determinación. Nosotros sabemos que en medio de esta determinación que yo tome, el Espíritu Santo va a guiar mis pasos. Él me va a hacer determinar a mí a seguir los ejemplos de Jesús, a seguir los caminos que Él me ponga por delante. Aunque haya amenaza, aunque haya hambre, aunque haya dificultades, aunque no tenga cómo llegar allá, el Señor me equipará de todo, porque tengo la confianza en Él y de que su Espíritu Santo me va a suplir las necesidades. Pero ¿qué sucede? Que tenemos que tener fe. Nuestra pasión por Dios nos va a dar fe. Esa devoción el cual yo tenga por este ministerio, por Dios, Él me va a dar fe. Y esa fe va a ser en mí algo diferente. No voy a ser igual a lo que era unos años anteriormente. Voy a ser diferente. Me voy a mover en fe. Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, estamos creyendo en el autor y consumador de la fe. Estamos creyendo, amados hermanos, en que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, vemos el mover del Espíritu Santo en Mateo 17:20 y podemos buscar una palabra del Señor. Jesús le dijo: por vuestra fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásale de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Jesús estaba allí hablando porque los discípulos vieron que no pudieron sanar a este joven endemoniado, pero era por la fe que no pudieron. Pero Jesús le habla y le dice que por vuestra fe, porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, le diría a esa montaña: se movería de un lugar a otro. Entonces, la fe es importante, porque usted va a ir a un camino donde no conoce a nadie y de repente hay una persona endemoniada que tenga que sanar, y allí usted tiene que hacer el trabajo que Dios le ha dado. Entonces, nuestra fe es importante. Llenemos nuestras vasijas de fe y de que saber que lo imposible para mí, Dios lo va a hacer posible. Jesús sanó a ese joven endemoniado y le dice a los discípulos: ¿por qué no lo pudieron echar afuera? Por falta de fe. Entonces, por falta de fe muchas veces dejamos de alcanzar muchas cosas. Dejamos de muchas veces de no creer en lo que Dios está haciendo. Dios trabaja de una manera diferente en cada uno de nosotros. Dios trabaja como Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Nosotros todos no podemos ser formados iguales. Dios a cada uno forma diferente. Entonces, al ver esto de la fe de ellos, vemos que el Espíritu Santo, amados hermanos, es importante. Así que busquemos la llenura del Espíritu Santo. Ahora vamos a buscar en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Dice la palabra del Señor: y el Espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El Señor nos está invitando a que aquel que tiene sed, que tiene hambre del Señor, que vaya a Él, que venga a Él. Entonces, a través de su Espíritu Santo, Él nos va a dar fuerza, nos va a dar aliento, nos va a dar esperanza, nos va a dar todo lo que necesitamos espiritualmente. Esa fe viene por el oír esa palabra del Señor. Esa fe, amados hermanos, es la que Pablo vivía. Pablo no importaba el lugar a donde él iba. Él iba porque el Señor lo enviaba y él le obedecía a Dios. Entonces, al obedecer usted y yo,
estamos siendo formados por Dios. Y eso nos va a capacitar a nosotros para ver espiritualmente hacia dónde Dios me quiere llevar. Y allí en medio de nosotros va a haber una determinación. Voy a seguir a Cristo tal y como Él me ha mandado a seguir. Determinarnos, mirar las cosas de arriba, del reino de Dios. Porque si nos ponemos a mirar lo secular que estamos acostumbrados a ver, si estamos viendo nada más todo lo que nuestros ojos ven, puede haber, amados hermanos, escasez de fe en nosotros. Puede haber muchos momentos difíciles y podemos menguar en nuestro caminar. Podemos desmayar en nuestro caminar, porque nuestros ojos tienen que ver las cosas espiritualmente. Yo podría ver físicamente, humanamente, los problemas que hoy veo, pero espiritualmente voy a ver al que me puede dar la victoria a ese problema. Ese es Jesús de Nazaret. Ese es Jesús en quien nos ha dado esa convicción. Jesús en quien nosotros tenemos que predicar hoy día. El Jesús que le dio a ellos la fortaleza a unos impedimentos que habían. Ellos no se detuvieron. Ellos siguieron creyéndole y siguieron viviendo ese evangelio de Cristo. Jesús mismo habla que Él no tenía dónde recostar su cabeza. Y no era porque Él no tenía un lugar a donde dormir, sino porque Él no podía quedarse allí sabiendo que habían almas que tenían que venir al arrepentimiento, que tenían que escuchar el mensaje de Jesús. Cuando Jesús hablaba arrepentidos porque se ha acercado el reino de los cielos, Él estaba hablándole a la humanidad, a la gente. ¿Qué estamos predicando nosotros hoy? Tenemos que predicar el arrepentimiento de Cristo. Cristo está a la puerta. Cristo ha de venir pronto. Entonces las personas solamente, de repente nosotros estamos acostumbrados muchas veces a tomar mucha miel, mucha leche, pero ya tenemos que comer platos fuertes. ¿Por qué, amados hermanos? Porque eso fortalece mi vida. Eso va a fortalecer nuestra vida espiritual. Eso nos va a dar a nosotros firmeza y convicción. Nos va a dar la autoridad y el poder que Dios nos ha dado para predicar su evangelio en tiempo y fuera de tiempo. En este tiempo no podemos limitarnos a no predicar a Cristo. ¿Por qué, amados hermanos? Porque hay una pandemia en medio de todo esto. Pero si Cristo, amados hermanos, como decía Pablo, Él no sabía para dónde iba, Él no sabía con quién se iba a enfrentar, pero Él fue. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros podemos limitarnos, es decir, yo no voy a ir a predicar un evangelio porque puede que me dé la pandemia. Usted tome las precauciones y prediquemos el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque es de vida o muerte. Hay personas en los hogares, me llama mucho la atención ver personas cómo lloran delante de la presencia de Dios. Y no para gloria del hombre, sino para gloria de Dios. ¿Por qué? Porque este es el Cristo que predicamos, al Cristo vivo, al Cristo que nos dio vida a nosotros, que sopló aliento de vida sobre nosotros, que espiritualmente estábamos muertos y que fue Él, la palabra que Él nos envió a nosotros, un día marcó nuestra vida. Ese día nosotros entendimos que teníamos que arrepentirnos porque era el momento de la oportunidad de buscar esa gracia en Dios, de buscar esa salvación en el Señor. Y como nosotros ahora somos salvos, tenemos que buscar esa salvación más que nunca y guardarla. Ahora no crea que en este tiempo la salvación no se pueda perder, también se puede perder. Pero hay una determinación. Porque si usted y yo estamos determinados a quién le servimos, entonces esa salvación permanecerá en usted y en mí. Cuando nosotros vamos a llevar este evangelio de Cristo, amados hermanos, llevemos un enfoque, y el enfoque del reino. Hablar lo que el reino está hablando en esta tierra. Hablar la verdad de Cristo. Hay veces que van a haber problemas en los hogares y usted sabrá cómo, y yo sabré cómo darle aliento a esas personas. Pero cuando llevemos el evangelio de Cristo a esas personas, hablemosle la verdad de Él. Y esa verdad tiene que estar en nosotros y ser determinados y practicar esa verdad y esa obediencia. Lo más importante es obedecer. Lo más importante es aumentar esa fe. Y lo importante es buscar esa convicción en el Espíritu Santo de Dios. El Señor nos ha dado ese poder. Nos ha dado el dominio propio, amados hermanos. Nos ha dado el amor.
cómo tratar en estos momentos con estas personas. Cada día nosotros levantarnos y decir, Señor, hoy me determino a llevar este evangelio tuyo, porque tú fuiste el que me llamaste, tú fuiste el que me diste esta oportunidad. A nosotros no nos llamó el hombre, a nosotros nos llamó el Señor. Nosotros fuimos llamados por Dios, fuimos escogidos por Él. Aún en estos tiempos, dice, aún muchos, amados hermanos, van a ser engañados. No sabemos aún sus escogidos si no tenemos esa convicción en quién nos llamó a nosotros. Si nosotros somos llamados por Cristo, hemos sido llamados por Él, hemos sido redimidos por Él, hemos sido limpiados con la sangre de Cristo, entonces prediquemos a ese Cristo. Muchas personas van a mentir muchas veces, porque no están viviendo en los tiempos que estamos viviendo. No es tiempo para estar jugando con esto. ¿Por qué, amados hermanos? Porque esto es muerte o vida. El evangelio de Cristo necesita de cada uno de nosotros. Muchas personas se van a acercar a nosotros y nos van a pedir que le hablemos, amados. Pero vamos a compartir en Lucas 8, versículo 22 al 25. Buscamos Lucas 8. Los que tienen la Biblia pueden buscarlo. Y buscamos allí el capítulo 8, versículos 22 al 25. Dice la palabra del Señor. Y aconteció un día en que entró una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban se durmieron y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él le respondió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué nos atemorizamos en estos momentos? ¿Por qué tenemos miedo de lo que ha de pasar? ¿Por qué tenemos que atemorizarnos, amados hermanos? Tenemos que maravillarnos, por aún en los tiempos en los que estemos viviendo, en los momentos en estos difíciles. Jesús calmará nuestra tempestad. Jesús nos lo ha hablado, nos lo ha dicho. Lo único que necesitamos es la fe y la confianza en Él. Esa tempestad, amados hermanos, se le levanta a los discípulos. A unos discípulos caminando con Jesús dudaron. Caminando al lado de Jesús. Y Jesús solamente estaba allí en la barca y solamente estaba durmiendo. Esa fe que ellos un día vieron y esa fe que ellos proclamaban, porque en momentos difíciles dejaron de creer o de ver que Jesús estaba con ellos. Aunque vinieran los vientos, las tormentas, tú sigues creyéndole a Él, porque por medio de esa fe es donde tú le vas a decir a la tormenta, detente en el nombre de Jesús. Aunque venga el problema grande a tu familia, aún póstrate delante del Señor. Señor, tú toma el control de este problema, porque mis cargas no son mías, mis cargas las llevas tú. Porque el Señor nos dice en su palabra que aquel que está cansado, que venga a Él, le entregue sus cargas, sus problemas. Entonces entreguemos nuestros problemas al Señor, entreguémosle las cargas a Él, para que Él lleve todas nuestras cargas. Solamente usted y yo busquemos de Él, llevemos ese evangelio, y de lo demás el Señor se encarga. Pero usted tiene que tener una fe en el Señor. Estos discípulos se maravillaron cuando el Señor detuvo estas tormentas. ¿Y cuántas veces nosotros no nos hemos maravillado de las cosas grandes que el Señor ha hecho en nuestras vidas? El Señor ha hecho cosas grandes. De repente a veces muchas personas no tenían el alimento diario y ahí estaba el Señor bendiciéndole. Muchas personas no tenían un carro, una casa, y el Señor les ha bendecido. En medio de su tormenta, cuando no tenían cómo pagar un alquiler o cómo pagar un carro, el Señor les ha abierto puertas y les ha bendecido.
Entonces esa fe con que un día vimos a esa bonanza, con que un día vimos ese poder de Dios, esa maravilla que el Señor ha hecho, en estos tiempos también lo seguirá haciendo con nosotros. Él dice que nosotros, amados hermanos, Él haría cosas grandes en nuestras vidas, aún mayores que las que Él había hecho. Entonces Él nos ha capacitado a nosotros para no tenerle miedo ni temor a ningún demonio, amados hermanos. Aún los discípulos cuando tuvieron esto, que no pudieron echarlo fuera, el Señor les enseñó y les dijo: hombres de poca fe, usted no le tenga temor a nada de eso. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Él le dio una fe a usted y a mí. Y el que va a echar todo eso fuera es su Espíritu Santo. Nosotros no hacemos nada sin Él, sin el Espíritu Santo de Dios. Jesús predicaba a través de su Espíritu Santo. Él pondría palabras en nuestra boca para predicar el Evangelio de Él. Él en su palabra, amados hermanos, hay algo maravilloso, y es una revelación que el Señor nos da cada día que escudriñamos su palabra. Y nos da una victoria, nos da una fe grande en esperar en Él. Esa palabra que Él siempre nos ha dado y que nunca debe de desmayar en usted y en mí. Si vemos, amados hermanos, en cómo reconocer esto, son requisitos de determinación que debemos de reconocer. Si usted se va a la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los de pobre en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Reconozcamos, amados hermanos, que muchas veces estamos pobres en espíritu. Muchas veces, amados hermanos, necesitamos más de Él. Pero reconocer que necesitamos a nuestro Señor Jesucristo, que necesitamos a llenura, que su Espíritu Santo dice que de ellos es el reino de los cielos. De bienaventurados seamos nosotros, amados, que somos pobres en espíritu. De ellos es el reino de los cielos. Aún, amados hermanos, no sé cómo usted lo ponga en obra, pero no se quede en solamente en lo que está viendo, en lo que ha alcanzado ahora. No se limite a solamente yo me quedo aquí porque hasta ahí el Señor me ha enseñado. Aún el Señor está enseñando aún más allá. Aún el Señor nos va a seguir enseñando, porque necesita capacitarnos aún más, porque no sabemos a dónde Él nos ha de llevar. Habrá momentos en que el Señor nos va a hacer mandar a otros lugares donde usted puede predicar, en unas iglesias grandes, amados hermanos, donde usted puede predicar el Evangelio en cualquier nación donde el Señor lo envíe, pero necesita reconocerlo a Él, que la fuerza y el poder viene de Él, que la autoridad viene de Él, que así como nosotros reconocemos que como fuimos pecadores y que nos arrepentimos, ahora reconocemos, Señor, que nos falta más llenura de tu Espíritu Santo para hacer las cosas mayores que tú me habías dicho, que tú dices en tu palabra. Son cosas grandes, amados hermanos, que el Señor nos prepara. ¿Para qué, amados? Para que lo hagamos en esta tierra. A donde nosotros vayamos, a donde nosotros el Señor nos invite, allá vamos. No pongámosle excusa al Señor cada vez que nos invite a un lugar. No poniéndole excusa al Señor: yo no puedo evangelizar hoy, yo no puedo llevar el ministerio hoy. Porque si nosotros ya pusimos nuestra mano en el arado, amados, no hay marcha atrás. Ya nosotros estamos sellados con la sangre de Cristo para llevar las buenas nuevas a todas las naciones del mundo. Si el Señor nos invita, ahí estaremos. Pablo no se detuvo, él siguió llevando el Evangelio. Aún entendemos, amados hermanos, en nuestros hogares hoy día. En nuestros hogares hoy día tenemos que formar nuestros hijos, formar nuestra familia, porque de repente hay muchos que no están preparados para la venida de Cristo. Entonces nos toca predicar el Evangelio en nuestros hogares. El ministerio en casa nos ha dado esa oportunidad a través de las redes sociales para llevar este ministerio. El ministerio en casa no se debe detener. Usted y yo somos parte del ministerio del Señor. Somos escogidos por Él para llevar ese mensaje de Cristo. A pesar de que sabía Jesús que iba a padecer, Él no se detuvo. Igual nosotros.
Sabemos que si morimos, morimos para Cristo, y si vivimos, vivimos para Cristo. Que el Señor les bendiga en gran manera, y esperamos en Dios que sea de gran bendición el mensaje del Señor y que cada día seamos fortalecidos en su Espíritu Santo. Bendiciones, amados hermanos.